8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, y después de escuchar la nota introductoria, a cualquiera se le pone las... Y ese fue el diagnóstico que dio a conocer ayer el Colegio de Médicos de Pichincha. Su titular, Víctor Manuel Álvarez, el doctor Víctor Manuel Álvarez, nos acompaña en esta mañana para darnos detalle de este estudio que realizó este gremio. Doctor Álvarez, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. 49 personas se contagian cada hora, es una descripción... es aterradora, por decirlo poco, doctor. Por favor, cuéntenos cómo hicieron este estudio y estas conclusiones. Creo que está silenciado, mi doctor. Ya, Ahí sí. muy buenos días. Un saludo a ustedes, un saludo a toda su audiencia. Mire, nosotros hicimos un ejercicio estadístico con los datos obtenidos de la infografía nacional y desde el 1 de febrero al 21 de febrero. Hicimos una relación entre los casos del primero con versus los del 21. Sacamos la relación de casos aumentados en este periodo de 20 días, lo dividimos para cada día y cada hora. ¿Por qué? Porque nosotros queremos dar una información en la que la población, la comunidad, tenga un conocimiento exacto de la realidad y de la gravedad del problema. No podemos nosotros quedarnos callados ante estas situaciones en las que se trata de minimizar el riesgo de la infección del COVID-19 y se trata de utilizar estas declaraciones de falsa seguridad para flexibilizar las medidas de bioseguridad, como lo que está ocurriendo, lo que ocurrió el día de ayer en Guayaquil. Nosotros creemos que esta es otra de las situaciones que pone en riesgo a la comunidad al solicitar que por entre comillas, periodo de graduaciones en la ciudad de Guayaquil se amplíe la capacidad del aforo de los locales para que puedan festejar los graduados y graduadas ese acto de su vida, ese logro en su vida. Hay que tomar en cuenta que el año pasado, una de las causas para que el virus tenga una transmisión explosiva en Guayas fue todas estas situaciones. Coincidió con el regreso de los migrantes, la época de vacaciones y playas en ese sector y obviamente también con las graduaciones. Entonces, creo que tenemos que ser un poco más responsables y conscientes que el problema que se viene en estos días va a ser más grave. Vamos a tener ya la presencia de los pacientes que se infectaron en el proceso electoral y vamos a empezar a tener los primeros pacientes que tuvieron contacto y que se infectaron en el feriado de carnaval. Ahí tengo dos preguntas para ustedes. ¿Cómo está? Muy buenos días. Lo primero es, a ver, cómo entender la lógica con la que opera determinada autoridad seccional, ¿no? Me refiero estrictamente a la alcaldesa de Guayaquil. Por un lado, la alcaldesa le dice al gobierno, oiga, presidente, ejecutivo, permítanos a los alcaldes poder negociar y a la empresa privada poder negociar para traer las vacunas. Por un lado, muestra esa supuesta preocupación y por otro lado dice, permítanles a los colegios poder hacer las fiestas de graduación, de cierre de año, ¿no? O sea, ahí encuentro una franca contradicción. Y lo otro es, tenemos dos momentos que son críticos. Usted ha señalado uno, que es el de las elecciones. Ahí nos volcamos 13 millones de ecuatorianos a las urnas a elegir a las nuevas autoridades y a semana seguida el feriado de carnaval. Entonces, ¿qué es lo que nos espera con esos dos momentos? A ver, primero la situación de Guayaquil. Nosotros tenemos que primero partir de una situación. El Ecuador no es una isla en el mar del COVID. Nosotros tenemos que aprender de las experiencias y también tener conocimiento de qué es lo que pasa en otras ciudades o otros países a nivel mundial. Y una de las experiencias que tenemos y nos preocupa es la situación de Manaos. Manaos, al igual que Guayaquil, tuvo una situación muy explosiva. Los investigadores sospechaban o tenían un indicio de que aparentemente el 70% de la población de Manaos se había infectado y ellos decían que obviamente ya se había llegado a la inmunización de rebaño en esa ciudad y que las cosas iban a marchar en mejor manera.
Pero las cosas son diferentes. Usted ve que en el último mes, el número de casos en Manaos ha crecido también nuevamente exponencialmente y la situación de esas ciudades en riesgo. Lo mismo puede pasar en la ciudad de Guayaquil. Entonces tampoco entendemos nosotros esta situación en la que, si bien se dice que se necesita un proceso de vacunación porque está preocupado por la situación de salud de la comunidad, a día seguido lo que se está diciendo es permítanos abrir, dar más flexibilidad al distanciamiento y abrir la posibilidad de tener un poco más de presencia en estas fiestas de graduación, pero eso lo que indica es mayor riesgo, pues una fiesta de graduación, por más que usted esté ahí presente, no va a tener la garantía de que todos los asistentes, que generalmente son adolescentes, utilicen la mascarilla y existe el distanciamiento. Entonces, el riesgo de infección puede ser alto y más aún con lo que hemos visto en este fin de semana, según notas periodísticas, que la situación de las camas hospitalarias en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Guayas ya está complicada, ya está llegando a un nivel en el que el porcentaje de ocupación sobrepasa el 90% y en algunos casos hasta el 100%. Respecto a la situación del riesgo que tuvimos, pues no solamente nosotros consideramos que el riesgo del 7 de febrero fue un riesgo controlado y fue mínima la situación. A nosotros más nos preocupó todas aquellas aglomeraciones de miles y miles de personas en el cierre de campaña de todos los candidatos. Eso fue más peligroso que en sí el 7 de enero, del 7 de febrero de la jornada electoral. Entonces, tenemos también que trabajar y aprender esas experiencias. Nosotros vamos a solicitar de manera formal a los señores candidatos se evite las aglomeraciones, se evite poner en riesgo a la población, si bien aparentemente, según eh, rumores, existen que los candidatos están en la lista de personas VIP que fueron vacunados. Obviamente uno de los candidatos dijo que no, pero el resto de la población no lo tenemos. Y si tenemos que trabajar en ese sentido, seamos más responsables en la campaña y evitemos las aglomeraciones y sobre todo evitemos las concentraciones masivas del cierre de campaña. Doctor Álvarez, ¿cómo entender que haya un importante grupo de niños que está afectado? Ustedes ayer manifestaban su preocupación porque ahora hay un gran porcentaje de chicos menores de 15 años que están afectados por el COVID-19 y muchos de ellos en situación muy delicada. ¿Cómo entender que esto ocurra si están recibiendo clases en casa? ¿Cómo se explica esto? Y Bueno, por qué, y por qué y cómo se puede evitar? Bueno, igual los datos que dimos ayer lo tomamos de los informes del COE provincial, del COE Pichincha, donde aproximadamente el grupo de niños y adolescentes hasta 15 años ocupa alrededor de 2.5, 2.7 más o menos por ciento de pacientes infectados en la provincia de Pichincha. Esto da una relación de alrededor de 3.000 y algo más niños o adolescentes que se encuentran con el virus. Eh, el problema es ese. Hemos visto que en los últimos meses ha aumentado, no de una manera exponencial ni tampoco de una manera grande el número de casos de niños, pero sí se están presentando. Lo que ha aumentado y lo que nos preocupa son los casos de las personas jóvenes, de 15 hasta 50 años y sobre todo el grupo etario de 20 a 40 años donde han aumentado los casos y sobre todo los casos graves y casos en cuidados intensivos y también los decesos. Eso nos tiene, ¿por qué? Porque esta es una población económicamente activa. Entonces, el hecho de tener niños y jóvenes con más procesos de infección quiere decir, en los niños, o que nosotros estamos llevando la infección a la casa porque generalmente ellos no están saliendo, o la situación es que el virus, como se comporta de una manera comunitaria, y los niños tienen a veces, por sus características de la edad, un poco más de libertad y no utilizan la mascarilla, hay que tener un poco más de cuidado en eso. Y en respecto a la población económicamente activa, pues hay que tomar en cuenta que la recuperación económica tiene que ir a la mano de la situación de control
de la salud en las personas. Entonces tenemos que trabajar a las dos, no, ni una ni la otra tiene que tener una supremacía, sino las dos trabajar en conjunto. Mientras más salud hay más recuperación económica. Mientras más recuperación económica podemos trabajar por más salud. Pero si damos prioridad a la recuperación económica, obviamente no vamos a tener personas que la fuerza laboral no va a ser la adecuada porque va a seguir enfermándose. Vamos a ir profundizando un poco lo que es, digamos, el manejo o mal manejo de la salud en el país, hasta llegar a hablar de las vacunas más adelante. Pero yo quisiera saber, doctor Álvarez, ¿cuál es la situación ahora mismo de los hospitales y de las casas públicas de salud en el Ecuador? Porque hasta hace algunas semanas atrás recibíamos alertas de que no contaban ni siquiera con medicamentos o con los insumos necesarios como para poder enfrentar la crisis que estábamos viviendo en el país. Actualmente, ¿cómo están los hospitales públicos, sobre todo en cuestión de capacidad y en cuestión también de la dotación que deberían tener permanentemente para atender a los pacientes que llegan? Bueno, los hospitales, como usted lo ve, si aumenta la demanda de pacientes, obviamente la oferta del sistema sanitario va a reducirse porque no tenemos la capacidad en ese sentido. Los hospitales están con el número de camas ya en algunos al 100%, tanto en hospitalización como en cuidados intensivos, y otros están en el borde. Pero hay que tomar en cuenta algo, Alexis. Nosotros solamente nos referimos a situación de COVID. El problema sanitario no solamente está en la variable de pacientes COVID, tenemos otra variable que son miles y miles de pacientes que tienen enfermedades crónicas con un histórico de mortalidad alto y que el momento en el que el sistema sanitario, no solamente del país, sino a nivel mundial, dirige todos sus recursos y todos sus, tanto económicos, logísticos, como de recursos humanos, a combatir a la pandemia, dejamos a un lado o disminuimos la capacidad de respuesta con este tipo de pacientes. Punto primero. Punto segundo, la situación del sistema de salud no solamente se mide por el número de camas o por la falta de insumos o de medicamentos. Se deja a un lado la variable más importante, que es el cansancio, el agotamiento de los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud están cansados, agotados en algunos casos. No hemos tenido vacaciones en un año, no hemos tenido descanso, hemos estado trabajando en ese sentido, hemos caído enfermos y nuevamente hemos salido a seguir trabajando tanto en primera como en segunda línea, porque todas las líneas de ataque contra la enfermedad, cualquiera que ella sea, tiene su riesgo en este momento de COVID. Los profesionales no solamente tenemos problemas de respiratorios, secuelas respiratorias post infección del COVID, sino también tenemos muchos problemas psicológicos. Hay un alto índice de ansiedad, de depresión, de problemas de adaptación en los profesionales. ¿Por qué? Porque tenemos este cansancio. Entonces, no miramos solamente el problema sanitario, la crisis y el colapso sanitario o la situación física. También tengamos en cuenta cómo se siente y cómo está el sector humano, el talento humano de profesionales de la salud, donde estamos médicos, odontólogos, enfermeras, tecnólogos, trabajadores sanitarios, trabajadores administrativos, que estamos en esa lucha constante, cumpliendo con nuestro compromiso de defender a nuestra población de todo tipo de enfermedades. Eso es lo peligroso. Y ahí está donde nosotros hemos reclamado. Necesitamos tener una cabeza, necesitamos tener un vocero oficial. Llevamos prácticamente un mes de silencio por parte de la autoridad sanitaria, y esto lo que conlleva es que para que los profesionales de la salud, el pueblo ecuatoriano, tenga una percepción de que el sistema sanitario en el Ecuador está a la deriva. Doctor Álvarez, ¿cómo avanza este proceso del plan cero, digamos que en teoría iba para los que están en primera línea, personal médico que está en primera línea? Y le pregunto esto porque la semana pasada vimos como médicos y personal sanitario del Hospital Pablo Arturo Suárez, por ejemplo, salió a los exteriores de esta casa de salud con carteles exigiendo también su derecho a ser vacunado contra el COVID-19. ¿Ya ha avanzado este proceso? ¿Qué conoce usted al respecto? Bueno, lo que conoce usted igual. Lastimosamente, el proceso de vacunación en la fase cero se lo ha catalogado como un secreto nacional, como algo ultra secreto,
Tenemos conocimiento que en algunas casas de salud ya se está iniciando la vacunación al segundo grupo, no sabemos a cuántos, siguen las situaciones, las denuncias y las quejas de nuestros compañeros en que no existe una, una razón técnica para proceder a la vacunación. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha preocupado, que no hay transparencia, no hay un cronograma adecuado. Estamos esperando, ya creo que hoy o mañana tiene que llegar aparentemente el otro cargamento de vacunas, según ese famoso comunicado del Ministerio de Salud Pública. Pero como le digo, todo aquí es hermetismo, todo aquí es secreto, todo aquí está funcionando en el proceso de vacunación de una manera muy anómala, en la que se está privilegiando situaciones personales, amistades, de grupos, y no una situación técnica. Para nosotros es una cosa inverosímil y también lo rechazamos, esa supuesta lista de personas VIP. Creemos que las personas VIP son todos aquellos trabajadores y profesionales de la salud que están en primera línea, que están laborando, que están trabajando y que están en constante riesgo por atender a la población. Y hemos visto que se ha marginado a los compañeros residentes, a los compañeros internos médicos rurales, a los compañeros que se encuentran en el primer nivel, que también tienen contacto con las personas, con los pacientes infectados, y que tienen tanto sintomatología o asintomáticos. Entonces, nosotros seríamos la primera línea. ¿Por qué no aprender la experiencia de otros países? ¿Por qué no aprender la experiencia de Chile? Mire, Chile es considerado, está en el top 5 de los países con mejor proceso de vacunación. Han negociado ya más de 38 millones de dosis de vacunas. Tienen alrededor de 12 o 14, punto 12 y algo más de personas vacunadas por ciento. O sea, 12 de cada 100, 12.4 están vacunadas en este momento. Entonces, eso tenemos que aprender. Se criticaba a Colombia que inició el proceso más tarde que nosotros, pero tiene un proceso con mejor organización. Y nosotros estamos quedando en el top 5, pero de los últimos lugares de los países con menos capacidad de vacunación en América Latina. ¿Se ha vivido algún En América del Sur, proceso, perdón. doctor Álvarez, se ha vivido algún proceso de hermetismo de este nivel? Obviamente, como país, al menos en la historia más reciente, una pandemia y una situación y una condición tan especial y tan particular como esta, pero en algún momento de nuestra historia hemos visto tanto hermetismo con respecto del manejo de una situación compleja. No me quiero ir muy lejos, digamos, cuando pasó lo del H1N1, que, digamos, no significó una pandemia como esta, pero sí, digamos, como país tuvimos que enfrentar una situación también difícil. Pero el hermetismo, ese silencio, el ministro de Salud que ni siquiera va a declarar cuando le llama fiscalía, el presidente Moreno que no le da respuestas al país y que se pone a tuitear sobre un reality show de comida. ¿Alguna vez ustedes han sentido, digamos, porque ya la indignación supera los límites, doctor Álvarez, lo que estamos viviendo en estos días, y ustedes históricamente como gremio médico, ¿alguna vez vivieron un proceso de hermetismo como este? Nunca hemos vivido un proceso de hermetismo y creo que en la salud no debe haber hermetismo. No sé, el hermetismo puede ser en precautelar, tal vez el secreto de las personas en las cuales han sido vacunadas, pero la misma lógica en una epidemia habla de la situación en que se puede ampliar esta situación. No existe en ninguna manera, no hemos vivido esta situación en que una pandemia, justo en un pico donde se tiene un aumento de casos, donde la situación se está volviendo crítica, no hemos visto en ningún lado del mundo que en ese momento exista un silencio total por parte de la autoridad sanitaria. Nosotros también creemos que se debe dar la importancia que se merece la salud del pueblo y rechazamos y de todos aquellos actos en los cuales se oculte la información a la población, porque la población tiene que estar consciente de la importancia de lo que tiene que ver con un proceso adecuado de información. A veces incluso habíamos criticado que la autoridad sanitaria salía a los medios y hablaba de que la situación estaba controlada y nunca estuvo controlada, que nosotros teníamos un mejor sistema que incluso el sistema español nunca lo tenemos. Mire, tenemos un sistema muy débil sanitario al borde del colapso, un sistema sanitario donde no llegamos y vamos a tener un año de pandemia y no llegamos al millón de pruebas PCR realizadas a la población.
Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Y en plena crisis lo que hablamos es felicitar a una persona que ganó un reality, el cual obviamente tiene mucho rating en la televisión, pero que no va a mejorar la situación sanitaria del país. Simplemente lo que ha hecho es dar un circo, un show a la población. Entonces, ese es el momento de que todos los sectores del país, el Estado, los sectores productivos, los sectores económicos, salud, información, educación, etcétera, tengamos una posición solidaria y corresponsable con la comunidad. Es fácil tomar un micrófono y endosar la crisis y el problema a la comunidad. Es fácil salir y decir, hemos visto que en el feriado se violaron todos los elementos, la comunidad no dio paso, la comunidad salió, transgredió todos las recomendaciones de bioseguridad, pero no nos olvidamos que esas mismas autoridades que salen a reclamar eso, abrieron las playas, dieron libre movilidad, hicieron todo lo posible para que, entre comillas, la población se distraiga en ese feriado, para que exista una recuperación en el sector turístico, pero con el riesgo de que exista un deterioro y un colapso en el sistema sanitario. Esos son los bemoles que tenemos en la política de este país. Y sí, nosotros estamos cansados, estamos ya agotados. Son 12 años que hemos tenido una serie de ofensas y de situaciones en contra de las profesionales de la salud, en contra del sistema sanitario, y es lo que estamos en este momento cosechando, todo ese problema de una política contraria a un sistema de salud en el país. Doctor Álvarez, ¿podemos hablar de porcentajes, pese al hermetismo que hay? ¿A qué porcentaje habrá llegado ya la vacunación al personal sanitario, la vacunación contra el COVID-19 por un lado? Y por otro, usted menciona que hay ese mensaje equivocado por parte de las autoridades que flexibilizaron y luego tratan de responsabilizar por el incumplimiento de las medidas a la población. Pero se avecina ya un nuevo feriado y se avecina también la segunda vuelta electoral. ¿Qué no se debe hacer, qué no se debería hacer para que esto no se repita? A ver, partamos de la primera situación. ¿Cuál es el porcentaje? Si nosotros estaríamos en una situación optimista de las 16.000, 24.000, pongamos un número, 26.000 dosis que tengamos en el país, que serían 13.000 personas que a nivel nacional estarían vacunadas. Ni en el sector salud, que nosotros calculamos con profesionales trabajadores de salud, sobrepasa los 180.000, no llegamos ni al 1%, mucho más en la población. Uh-huh. Y eso siendo optimistas. Entonces, esta fase cero para nosotros es un fracaso. Hace honor a su nombre. Esta fase cero no creó más incertidumbre que una situación de aceptación en la población, creó más dudas y más en la autoridad sanitaria y sobre todo en el sistema de salud. Además, estamos vendiendo una imagen falsa. No quiere decir que con las vacunas se va a terminar las medidas de bioseguridad. Las vacunas, hasta no tener un porcentaje superior al 70% de pacientes de ecuatorianos vacunados, hasta ahí tenemos que mantener una situación dual entre las vacunas y las medidas de bioseguridad. Referente a la segunda parte de su pregunta, recuérdeme, por favor. Le decía que la autoridad manda un mensaje erróneo en el sentido de dejar que los COEs tomen las decisiones de abrirse en el feriado anterior. Se avecina un nuevo feriado y se avecina la segunda vuelta electoral. ¿Cuál debería ser la posición de las autoridades nacionales para evitar que lo que ya pasó en el feriado de Carnaval y en la primera vuelta se repita? Bueno, la posición no solamente es el feriado, las elecciones, es la campaña electoral, el cierre de campaña, la situación como es religiosa que vivimos, una época de cuaresma, etcétera. Son situaciones que pueden desencadenar en aglomeraciones. ¿Cómo podemos trabajar? Pues lo que tenemos que hacer y lo que no hemos hecho de una manera adecuada, hacer una campaña de promoción, prevención y educación para la salud. Salir a los medios, salir hacia la comunidad y manifestar que la situación que estamos viviendo es crítica, que la situación no está controlada, que tenemos que tener responsabilidad
disciplina y solidaridad todos los ecuatorianos. Tenemos que buscar, todavía tenemos alrededor de 30 días para ver un protocolo de seguridad. Si no quieren suspender los feriados, pues un protocolo de seguridad en el cual se precautele y que se tenga una posición incluso sancionadora para que el feriado de Semana Santa no tenga los mismos riesgos del carnaval. El abrir los bares, las discotecas, el abrir el consumo de alcohol, la apertura a eso, ocasiona que la población tenga una respuesta inadecuada en ese sentido, incluso violenta contra la autoridad. Yo pienso que una de las medidas que se deben tomar en los feriados es la ley seca. Si no se va a disminuir la movilidad, por lo menos tengamos una ley seca y pongamos horarios a los centros de diversión, a los lugares en los que existan protocolos claros en que se garantice el distanciamiento físico, que es lo más importante. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. El doctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Álvarez. Muy amable, doctor Álvarez. Muchas gracias. Gracias. Un saludo, Alexis. Gracias también. 8 de la mañana con 34 minutos. Rápidas, ¿no? Después de las imágenes que vimos, algunas en Montañita y en otros lugares y destinos turísticos donde parecía que no existía ninguna pandemia ni nada por el estilo. Oye, Liz, quiero informarles sobre algo que me ha dejado profundamente consternado, preocupado y que quiero atarle con la entrevista anterior que tuvimos con Gustavo Zalc sobre los niveles de inseguridad que estamos viviendo actualmente en el país. A las 2 de la mañana con 30 minutos, en el sector de Guamaní ha sido sustraída la camioneta en la que se suele transportar la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de la casa del conductor. 2 de la mañana con 30 minutos, del sector de Guamaní es sustraída la camioneta en la que se transporta la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Este es un tema que nos alerta, ¿no? Y que nos genera alarma, sin lugar a dudas. Es una camioneta doble cabina, color gris. Y tenemos entendido que a la misma hora se roban otra camioneta de similares condiciones, de similares características. Así que ojalá la policía empiece lo más rápido posible a darle seguimiento a este caso y a ver qué pistas se pueden obtener. Hay unas imágenes de la cámara de seguridad de los exteriores del domicilio del conductor, insistimos, en el sector de Guamaní, acá en el sur, para ver qué es lo que se puede lograr y conseguir, ¿no? Que le den seguimiento a este caso. Pero sí nos genera una profunda preocupación por el estado de cosas que hemos vivido los últimos 4 años. Sí, lamentable. Esperemos que tener buenas noticias y esperemos que las personas que llevaron ese vehículo no le den un uso inadecuado, porque tú no sabes, ¿no?, qué puede pasar en las próximas horas con este tipo de personas. 8 con 36 minutos, Alexis, hacemos una pequeñísima pausa para ponerles en contexto y regresamos para conversar con el consejero del Consejo Nacional Electoral, el señor Cabrera.